Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una de esas preguntas que, la verdad, te vuelan la cabeza. Una idea que pasó de ser algo de ciencia ficción a un debate académico súper serio. ¿Y si vivimos en una simulación? Y es que la pregunta, aunque parece simple, te deja pensando, ¿no? ¿Esta realidad que sentimos, que tocamos todos los días, es la realidad base? ¿O será que es una construcción artificial, pero tan sofisticada que no nos damos cuenta? Vamos a explorar qué dice la ciencia y la filosofía sobre esto. Para empezar con todo, tenemos esta cita del filósofo Nick Bostrom, de su famosísimo artículo del 2003. Y ojo, que fue él quien sacó esta idea de las películas y la puso sobre la mesa como un problema lógico, que de verdad merece nuestra atención. Entonces, para realmente agarrarle la onda a esta hipótesis de la simulación, tenemos que empezar por la base filosófica, por el famoso trilema de Bostrom. Se puede decir que de aquí parte todo el debate moderno. Ok, para que todo el argumento de Bostrom tenga sentido, hay que aceptar una idea clave, la independencia del sustrato. Suena complicado, pero la idea es bastante simple. Significa que la conciencia no necesita sí o sí un cerebro de carne y hueso. O sea, si una computadora es lo suficientemente potente como para imitar cómo funciona un cerebro, pues, en teoría, también podría ser consciente. Y aquí lo tenemos, el famoso trilema. Lo que Bostrom dice es que una y solamente una de estas tres cosas tiene que ser verdad. No hay de otra. La primera, que la humanidad se extingue antes de volverse súper avanzada tecnológicamente. La segunda, que esas civilizaciones súper avanzadas, aunque pudieran, simplemente no les interesa simular su pasado. Y la tercera, bueno, si las dos primeras no son ciertas, entonces es casi un hecho que vivimos en una simulación. Y aquí viene lo bueno, porque todo esto es, en el fondo, un juego de números, de pura probabilidad. Piénsenlo así. Si en el futuro se crean miles de millones de mentes simuladas y solo existe una civilización real, la gran mayoría de las conciencias que existen son simuladas. Entonces, por simple estadística, es muchísimo más probable que seamos una de esas millones de simulaciones que una de las pocas originales, ¿no creen? Entonces, ¿a qué llegamos con todo esto? Según Bostrom, como ahora mismo no tenemos ni idea, no hay ninguna evidencia que apunte más a una opción que a otra, pues lo más racional es darle a cada posibilidad más o menos la misma probabilidad. Un tercio, un tercio y un tercio. Lógicamente, cualquiera de las tres podría ser la correcta. Ok, ya vimos la parte filosófica, que es bastante abstracta, pero ¿y si nos vamos a la física? ¿Será que hay pistas, evidencia real, escondida en las propias leyes del universo que nos digan, oigan, ¿esto es una simulación? A ver, fíjense en este contraste, que es fascinante. Por un lado tenemos una ley que no sabemos de memoria, la segunda ley de la termodinámica. Básicamente que todo tiende al desorden, al caos. Pero por otro lado, el físico Melvin Hobson llega y propone algo totalmente radical, una segunda ley de la infodinámica, que dice que con la información pasa justo lo contrario. Tiende al orden. La teoría de Hobson es una locura. Pero escuchen esto. Sugiere que el universo se comporta como si fuera una computadora gigante que todo el tiempo está comprimiendo sus propios datos. Como si le estuviera dando zip a la realidad para ahorrar, no sé, espacio en el disco duro, para ser más eficiente, para optimizar sus recursos. Y aquí viene el remate, la conclusión que de verdad te deja sin palabras del trabajo de Hobson. Él sugiere que la gravedad podría no ser una fuerza fundamental, sino que sería algo que emerge, que aparece como resultado de que el universo está optimizando su propia información. O sea, la materia se junta no por una fuerza mágica, sino porque es la manera más eficiente de organizar la información. Increíble. Muy bien, si lo de la gravedad les pareció loco, agárrense, porque ahora viene el giro más inesperado de todos. Una idea que pone de cabeza la pregunta más básica que tenemos: ¿quién creó a quién? Pensemos un momento en la complejidad, pero como si fuéramos programadores. ¿Qué es más fácil de codificar? A ver, el código para describir un ser humano desde cero sería gigantesco, un desorden total. Pero el código para una red neuronal es simple, es elegante. Se basa en repetir estructuras sencillas, como un cristal. Y esto nos lleva a preguntarnos algo radical. ¿Acaso la inteligencia artificial nos necesita a nosotros, a los humanos, para existir? Pues todo indica que no.
A diferencia de la vida biológica, que es súper compleja, una IA simple podría haber evolucionado solita, de forma natural, con química o con cadenas de ADN. No tiene el problema de la complejidad irreducible, lo que significa que pudo haber aparecido muchísimo antes que nosotros. Y de ahí nace este concepto, EBS, o simulación autoiniciada por evolución. La hipótesis es que una inteligencia simple, que evolucionó por su cuenta como una red neuronal natural, podría haberse vuelto superinteligente y después haber decidido correr una simulación de un universo muchísimo más complejo. ¿Un universo como el nuestro? En este caso, el creador no sería una civilización humana del futuro, sino una forma de inteligencia totalmente distinta y más simple que nosotros. Bueno, llegamos a la recta final. Vamos a dejar la teoría un poco de lado y a pensar, ¿qué pasaría si todo esto fuera cierto? ¿Cuáles serían las implicaciones para nuestra vida, para nuestra existencia? A ver, si estamos en una simulación, nuestra realidad podría ser solo un nivel de muchos, como esas muñecas rusas o como tener una máquina virtual dentro de otra y otra. Nuestros creadores serían básicamente dioses en nuestro universo. Lo sabrían todo, podrían hacerlo todo, incluso romper las leyes de la física. Pero, y esto es importante, como dice el mismo Bostrom, esto no significa que debamos volvernos locos. La mejor forma de entender las reglas de nuestro mundo sigue siendo la ciencia, observar lo que tenemos alrededor. Y claro, esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Para qué? Si estamos en una simulación, ¿cuál es el propósito? ¿Somos un experimento científico? ¿Una recreación histórica para que alguien aprenda del pasado? ¿O quizás somos solo un juego? La respuesta a esa pregunta, bueno, definiría el mismísimo sentido de nuestra existencia. Y para terminar, vamos a cerrar con esta frase de Nick Bostrom, que creo que resume la paradoja de una forma perfecta. Dice así: a menos que estemos viviendo ahora en una simulación, nuestros descendientes casi con certeza nunca ejecutarán una simulación de sus ancestros. Es que si creemos que la humanidad va a llegar a un punto en el que pueda crear estas simulaciones, la pura lógica nos dice que es mucho más probable que ya estemos dentro de una. Una idea que nos deja ahí pensando ¿cuál es la verdadera naturaleza de nuestra realidad? Muchas gracias por habernos acompañado en este análisis.